Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros. Gracias, hermanos. Que sean bienvenidos y buenos días para todos. En esta mañana voy a hablar de algo que ustedes ya conocen y lo conocen tan bien que rápidamente lo identificamos. Voy a hablar de la humildad. Y voy a hablar, digamos, de la humildad, de los beneficios que tiene el Hijo de Dios que es humilde. No voy a decir que es la humildad porque de alguna manera ustedes la conocen. Lo que sí voy a decir es que la busquen en el diccionario de la Real Academia, en cualquier diccionario, a ver, y el próximo domingo, cuando yo predique, le voy a decir, a ver, Norita, ¿qué es la humildad? Les voy a preguntar, porque quiero que ustedes vayan y busquen qué es la humildad. ¿Me comprenden? Porque tenemos una idea. Pero por lo menos sabemos nosotros que el humilde es la antítesis o es el otro lado de la cara de la moneda del soberbio. El soberbio no es humilde, es soberbio. Por lo menos con esta idea. Porque resulta que Pablo nos aconseja duramente a nosotros. Por ejemplo, leamos en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 2, y él nos dice que nos ruega, dice, les ruego a usted. Sí, hermano. Hola. Está prendido. Hola, sí, recién lo prendí. Bueno, hermanos, a los fines de que se grabe voy a volver a repetir. Bueno, muy bien. Seguimos. Vamos a leer entonces lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Hermanos, fíjense ustedes lo que dice. Una cosa de buena costumbre es que traigan la Biblia. Nosotros es como, pareciera que hemos hecho un gran adelanto de tenerle acá, de ponerles el texto, pero saben, históricamente la iglesia evangélica se ha caracterizado por tener la Biblia. Nosotros nos identificamos con la gente cuando ve pasar a alguien con una Biblia. Ese es evangélico. ¿Me comprenden? La Biblia debe ser un símbolo distintivo para nosotros. Creemos en su palabra.
porque es la palabra de Dios. Traigan, tengan una Biblia. En este pasaje dice Pablo así: yo pues preso en el Señor, estaba preso Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál era la vocación? ¿Cómo debíamos andar? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. El humilde lo soporta al otro. Ya es una ventaja. Seguramente que en esa casa, si la gente es humilde, no hay pelea. Pero Pablo dice, hermanos, acá os ruego, fíjense bien, nos ruega Pablo, que anden, que sean humildes, que nosotros seamos conforme a la vocación que fuimos llamados. Además, en Colosenses capítulo 3, quiero que vean otra cosa. Nosotros debemos ser humildes, dice Pablo, nos ruega que así sea. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice así: vestíos pues, dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pablo nos dice que nos debemos vestir con la humildad, nos debemos vestir de humildad. Pablo nos aconseja, y quiero que vean categóricamente lo siguiente. Pablo nos dice, sean humildes, vivan humildemente, pero además de eso, vístanse con la humildad. Porque en realidad Pablo en síntesis nos está diciendo, hermanos, amigos, no solo deben ser humildes, sino además parecer humildes. El Hijo de Dios debe ser así. Muy bien, porque yo en esta mañana me voy a plantear, ¿por qué Pablo está tan preocupado? ¿Por qué está tan preocupado que seamos humildes? ¿Hay alguna ventaja para nosotros? Puede parecer trivial la pregunta. Sin embargo, voy a permitirme asociar con la vida de otro maestro, pero es de las artes dramáticas, para que vean que él estaba preocupado para que sus discípulos también sean humildes. Resulta que el profesor Néstor Nocera, que ahora no es, fue director del Conservatorio Nacional de Artes Dramáticos. Una alumna de él, que es Noemí Carrizo, recordaba una máxima, un axioma que tenía, un gran consejo que tenía este profesor de artes dramáticos para sus alumnos. Y él les decía a todos, amigos, como actores, ustedes deben ser humildes. El espectador adivina si ustedes son vanidosos y los rechaza. Fíjense ustedes, voy a asociar aquí algo que por ahí escuchamos que la gente dice que el mundo, digamos nosotros estamos como en un gran escenario donde todos somos actores. Y de alguna manera cuando hablamos del testimonio, es nuestra vida puesta en escena. Nosotros, Pablo nos dice, deben ser humildes y además deben vestirse de humildad. Y resulta que acá este director de arte dramático a nivel nacional, allá en el Conservatorio Nacional, está diciendo a sus alumnos, deben ser humildes, porque el espectador sabe cuando usted está haciendo el soberbio. Inmediatamente se da cuenta. Cualquier artista se da cuenta que el público no es tonto. Entonces, como decíamos en el campo, ojo al charqui. Muy bien, fíjense ustedes,
este director de artes dramáticas está preocupado que sus alumnos sean humildes. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Pablo está preocupado por nosotros? Porque dice, miren ustedes, si son actores, le dice el director de artes dramáticos, no van a tener éxito si son soberbios, porque el público los va a rechazar. ¿Y qué es la preocupación de Pablo? ¿Por qué nos dice que seamos nosotros humildes? En ese caso, yo voy a tratar de identificarle aquí delante de ustedes 3 factores. No los agoto. He elegido 3 cosas que son, diría, determinantes, que nos ayudan a los creyentes, a los hijos de Dios, si somos humildes, cómo Dios nos bendice. ¿Qué tiene que ver con ese conjunto? Porque no olviden que nuestro objetivo es predicar el evangelio, el santo evangelio, el glorioso evangelio de Jesucristo. Y esto es parte de eso. El primer aspecto que podríamos nosotros mencionar que la humildad a nosotros nos ayuda es que Dios consuela a los humildes. La primera cosa, vuelvo a repetir, como un aspecto distintivo para el hombre, para la mujer humilde, es que Dios la consuela. Lo consuela. ¿Por qué hay tanta gente llorando? ¿Por qué hay tantos deprimidos y tantos suicidios? Porque no tienen consuelo. Pero dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 7, versículos 5 al 7, quiero que leamos un testimonio de Pablo. Pablo, cuando había llegado a Macedonia, no fue todo color de rosa. Ustedes pueden pensar que Pablo, los grandes hombres de Dios, todo siempre ha sido una cosa de tranquilidad. No, señores, quiero mostrarles acá en este aspecto interesante de 2 Corintios, capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, desde el versículo 5 hasta el 7. ¿Qué dice? Pero Dios que consuela a los humildes, testimonio de Pablo. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de... perdón hermano, he avanzado más allá, no he leído el 5. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflicto, de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Y quién era Tito? Es de la epístola que estamos estudiando también. Tito, un hermano en la fe de Pablo, vino y trajo consuelo. Y Dios así actúa. Y no solo dice él, nos trajo consuelo Tito con sus palabras, sino con el testimonio de ustedes, porque he podido comprobar que ustedes lloran por mí, que están preocupados por mí, dice Pablo. Y eso me da alegría. Estoy contento, dice en el versículo 7. Mi gozo, de manera que me regocijé en gran manera por esto. Dios, hermanos, consuela a los humildes. El humilde, hagan una mirada al mundo a su alrededor y van a ver que el humilde siempre tiene a alguien que lo consuela. Y la Biblia reitera, el humilde será consolado. Tito lo había consolado. Hermano, otra cosa quiero que ustedes noten. Este hermano Pablo no es un hombre que porque es humilde, es alguien que está despotricando cada momento. No, el humilde es un hombre sufrido. Es como un árbol plantado donde no hay agua, donde sus raíces se profundizan buscando esa agua que necesita. No es como esos árboles que están alrededor o al lado del río, que cualquier viento los cae porque no tienen raíces. Y esos que están con el agua a la par.
A veces el sufrimiento y estos problemas nos hacen que endurezcamos nosotros y seamos fuertes en la vida. Son hombres que están esperanzados y tienen la esperanza y la seguridad que la solución viene de Dios. Por eso Pablo, él dice, he recibido consuelo por ese gran trajín por parte de Tito, por las aflicciones y por todo aquello que parecía temores y angustias. Pero confiado en nuestro Señor Jesucristo, Pablo ha salido adelante. Un gran éxito. El segundo caso, yo voy a dar un segundo ejemplo ahora para que vean cómo Dios, y este ejemplo que voy a dar es un ejemplo singular porque tiene las dos caras de la moneda. Cuando nosotros nos comportamos soberbiamente y cómo luego cambia nuestra vida cuando nos comportamos humildemente. El ejemplo es de Noemí. Este ejemplo está en el libro de Ruth. Y vamos a Noemí, era una mujer dentro del pueblo judío que en un determinado momento el pueblo estaba padeciendo hambre. Sería que había sequía, no había cosecha, pero estaban padeciendo hambre. Y entonces Noemí con su marido y sus 2 hijos deciden irse a otro pueblo. Se van al pueblo de Moab. Fíjense ustedes, leamos ahora desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, Judá, que fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y su mujer Noemí, y el nombre de sus hijos era Malón y Kelión, efreteo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La pregunta que les hago, hermanos, es la siguiente. Noemí y su marido y sus 2 hijos fueron solidarios y amorosos con sus hermanos judíos que estaban en problemas. Yo creo que no. Tanto Noemí como su marido decidieron unilateralmente irse. Decidieron irse a otro lado y no obedecieron lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho en Deuteronomio capítulo 31, 8, Jehová va delante de ustedes. Él estará con ustedes, no los dejará jamás. Pablo nos repite a nosotros que Dios nunca desampara a sus hijos. Y lo peor que puede pasarle a un grupo es que soberbiamente decidamos por nosotros unilateralmente y lo dejamos a todos. Noemí, eso es lo que hizo. Soberbiamente decidió él y su marido y sus hijos y se fueron. Quiero esto que ustedes lo observen, que se den cuenta, porque es importante que nosotros veamos algunas cosas que vale la pena saberlas. Porque a veces cuando leemos la Biblia y no la interpretamos correctamente, tenemos problemas. A veces creemos que los problemas que nos vienen son porque Dios es malo. Es lo menos que decir, ay, Dios no se acuerda de mí. Dios no se acuerda de mí. Dios no me está bendiciendo. Dios no me está consolando porque yo soy un soberbio. Y trata de hacerme ver que voy por camino equivocado. Les voy a narrar una pequeña historia que en otro momento les dije como ejemplo, que a veces Dios tiene que quebrarnos la pata para podernos hacer entender que vamos por camino equivocado, que somos unos soberbios y desobedientes. La historia es que un pastor tenía un rebaño de ovejas y dentro de esas ovejas una oveja era desobediente,
porque si el grupo estaba pastando acá, ella se iba para otro lado. Y a veces se perdía. Si iban a un lugar para tomar el agua, la oveja estaba como mirando para otro lado, desobediente. Entonces el pastor decidió, cansado de estos problemas con su oveja, le quebró la pata. La oveja no se podía mover ahora. Así que el pastor la cargaba en sus hombros. Cuando el rebaño iba a pastar, la llevaba en sus hombros hasta los pastos buenos. Cuando tenía que tomar agua, la llevaba en sus hombros hasta donde estaba el río y la pileta para que tome agua. De esta manera, la oveja aprendió que su pastor la amaba. Y a partir de allí, fue humilde y obediente. Yo creo que a veces Dios tiene que quebrarnos la pata. Y ahora ustedes van a notar que desde el versículo 3 hasta el 5, como lo que le pasa a Noemí allá en un pueblo lejano. Por su decisión, no es que Dios la castiga. Fíjense ustedes, en el versículo capítulo 1, desde el versículo 3 al 5, dice, el versículo 3 al 5, aquí en este tiempo ustedes van a ver que muere el marido de Noemí y mueren los dos hijos. Dice, y murió Emilet, marido de Noemí, quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer. ¿Quién era esa mujer? Noemí, desamparada de sus dos hijos y de su marido. Dios acá le quebró la pata de la soberbia y del orgullo de Noemí. Tuvo toda una historia. La Biblia entera le estaba hablando que Dios le iba a proteger, pero ella no hizo caso. Que debía sostenerse. Dios le había prohibido muchas cosas, pero ella hizo lo que no debía hacer. Entonces le quebró la soberbia y el orgullo. Recién ahora Noemí comienza, si ustedes siguen leyendo, comienza a reflexionar. Ah, Dios. Ahora comprende que Dios le amaba. Ahora ella escucha y siente, además, que su pueblo era bendecido, que allí había abundante comida. Ahora decide volver, entre otras cosas. Es interesante leerlo a todo el capítulo, pero yo estoy diciendo aquellas cosas relevantes que hacen a mostrarles la importancia de la humildad en la vida del hombre y de la mujer de Dios. Debemos ser humildes. Y humilde es sinónimo de obediencia. Noemí vuelve a su pueblo y vuelve totalmente transformada. Es una triste mujer en su regreso, harapienta y derrotada. Vamos a ver en el capítulo 1, pero ya en el versículo 19 y 21, que son dos versículos, qué es lo que sucede. Vale la pena leerlo porque es gráfico la entrada de Noemí con Ruth, su nuera, que es la que lo acompañó hasta el final. Cuando entran, el pueblo estaba asombrado. ¿Qué dice? Cuando entran ellas, anduvieron Noemí y Ruth, pues ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió. Estaba asombrada. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Debe haber sido una mujer importante la Noemí. ¿No es esta Noemí?
Miren cómo cambió la manera de pensar y de actuar de Noemí. Ahora Noemí dice lo siguiente: y ella les respondió: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Mara significa amarga. Llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena desde acá. Ustedes son testigos, hermanos, dice la Noemí. ¿Yo cómo era? Capaz que era una mujer copetuda. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y en segundo lugar les hace una pregunta: ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Por fin la Noemí entiende que Dios es todopoderoso. Por fin la Noemí entiende que hay que ser humilde, porque acá esa sinceridad con que habla Noemí es asombrosa. Únicamente la tiene el humilde, el que habla con franqueza y con, diría, llaneza, porque le dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque yo vivía llena acá de bendiciones de Dios y me he ido. Entonces, este cambio rotundo, extraordinario de parte de Noemí, Dios lo bendice, porque Dios nunca deja al hijo humilde sin una bendición. Noemí es bendecida por Dios. Luego, al final de sus días, no voy a citar toda la historia de ella, pero saben, estas mujeres que estaban asombradas, este pueblo que estaban, digamos, estupefacto por verla a esta mujer harapienta, cuando en otro tiempo la habían visto tan elegante y tan bendecida por Dios. En ese tiempo finalmente, quiero que ustedes noten cómo Dios la bendice. Finalmente Dios consoló a Noemí por medio de su nuera Ruth. ¿Y qué es lo que pasa? Las mujeres ahora ya no dicen: ¿no es esta Noemí la harapienta? No, ahora las mujeres del pueblo dicen, y las mujeres decían, si lo pones el capítulo 4, 15 y 15, dice así: y las mujeres decían a Noemí, loado, o sea, bendito sea Dios que te ha bendecido, Noemí. Bendito sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Porque la Ruth le dio un nieto a la Noemí. Y dice la palabra de Dios: el cual será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, que fue así. Y tiene una gran descendencia después, puesto que tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Y ella tiene más valor, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Esa nuera que Dios le dio como restauración, como bendición, como alegría, valía más que 7 hijos. Yo digo, hermanos, seguramente que Dios nos ha ayudado. Seguramente que Dios ha sido un ayudador y que siempre, no me quiero poner por ejemplo, pero yo tengo que decir, Dios siempre me ha ayudado. Por eso, yo creo que hasta cuando no somos tan humildes, Dios nos ayuda. Pero miren, acá Dios le ha ayudado a la Noemí. Al final, Dios nos consuela. Esta es la primera razón por la que debemos ser humildes. Dios nos consuela. Seamos atentos. Hemos estado hablando de que hay que ser obediente, que el obediente, Dios lo bendice, es feliz. El desobediente es triste y amargado y derrotado.
El segundo aspecto de la importancia de la humildad, en el valor del Hijo de Dios especialmente, es que Dios oye nuestras peticiones, Dios oye nuestros deseos. ¿Cómo será que nosotros pedimos mal a Dios cosas de una manera mal? Porque claro, estamos recontra peleados, nos odiamos uno con otro y le pedimos a Dios, Dios dame tal cosa. Y mirá, la Biblia me enseña, andá y arregla primero, después venía a pedir. Dice que el Espíritu Santo de Dios gime. Dice así, gime, que es como que, angustiado el Espíritu Santo tratando de hacer entender que estamos equivocados, que debemos cambiar el camino. Entonces quiero mostrarles ahora que ser humilde, Dios nos oye. Al humilde el oído de Dios está atento. Y voy a poner como texto, digamos que me avala esto que acabo de decir, Salmo capítulo 10, versículo 17. Dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Diría que la primera frase me sirve a mí porque la palabra de Dios es inamovible. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, dice el salmista. Y voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo es el de Ana, esta mujer que era estéril, una mujer que no podía tener hijos. Y Dios luego la bendijo con un hijo. Pero quiero yo leerles Primera de Samuel, capítulo 1, desde el versículo 9 al 20. Quiero que lo leamos a este pasaje de la Biblia, porque en realidad es como un testimonio de esta hermana en la fe. Alguien que verdaderamente ha confiado humildemente que su problema y la solución venía de Dios. ¿Qué dice acá? Dice acá que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, porque iba ella y su marido a alabar a Dios en un determinado momento ahí al templo. Y después que habían comido, ella se fue a orar sola. Y dice así, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió a Ana y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Se levantó de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana,
se llegó a Ana, que era su marido, y su mujer, Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y ustedes nada más y nada menos que el hijo de Ana fue Samuel, el gran profeta Samuel, que luego fue a servir en el templo donde Elí era el sacerdote. Cuando Elí queda ya viejo, Samuel toma la posta. ¡Qué extraordinario! Yo quería que lo leamos porque si les cuento parece mentira. ¡Qué testimonio! Dios, hermanos, Dios nunca desampara a sus hijos. Ana sufrió por su situación de esterilidad, pero era una hija de Dios humilde, que confiaba que la solución iba a venir de Dios, de Jehová Dios. No puso su esperanza en otra cosa, en Dios la puso. Y es así como la Biblia también nos dice, para que sepamos, que esto dice en Isaías capítulo 40, 31 y 30, dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los muchachos se fatigan y se cansan. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán ala como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Hermano, verdaderamente yo creo que Dios nos ha dado todas las herramientas para que seamos felices. Está en la sabiduría del Hijo obediente a hacer lo que Dios manda. No es cuestión de escuchar, es cuestión de obedecer, de hacer lo que Dios manda. A veces nos parece un día demasiado, con nubarrones amenazantes. Pero Dios dice, ten fe, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Porque los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. El segundo ejemplo que quiero mostrarles cómo Dios atiende en nuestras peticiones, nuestro oído, y este segundo ejemplo también tiene mucha relevancia porque nosotros pensamos que el humilde es medio tonto, que no es inteligente, que no es sabio. No, Señor, están equivocados. Les voy a mostrar acá una mujer humilde, inteligente y sabia. Y no era de los judíos. No era alguien pero ella parece que escuchó mucho de Jesús. Y a veces, bueno, está ahí. Está en Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7, versículo 24. Y se trata de una mujer que fue a verlo a Jesús. Dice la fe de la mujer sirofenicia. No era una mujer judía. No era alguien que podría decir, claro, era judía. Este Jesús también está actuando como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es así, señores, porque Jesús dice que ya no habrá más judío. El Dios que vengo a proponerle, Jesús es el Dios de todo el universo. No es únicamente de los judíos, ya no hay judíos ni griegos, tampoco hay tucumanos y santiagueños, no, es para todos. Es así como esta mujer, lo he copiado al texto acá para tenerlo en mi mano, dice lo siguiente: Jesús, después que estuvo con muchísima gente allí haciendo milagros y sanaciones, agobiado Jesús por el trabajo, se fue hasta una casa y ahí quiso permanecer en oculto. Y fíjense ustedes en el versículo 24, levantándose Jesús de allí,
se fue a una región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús: por esta palabra, por esa que ella dijo. Fíjense ustedes, noten que el milagro se produce por la palabra que dijo la mujer. Dice: por esa palabra, ve, el demonio se ha ido. Ve. Y cuando llegó en la casa, su hija estaba sana. Su hija estaba sana. Ahora voy a reflexionar para que veamos la actuación. Esta pobre mujer no era judía, pero seguramente se enteró de los milagros y de las cosas maravillosas que hacía Jesús, y se llegó a él con una profunda humildad, porque alguien que viene y se tira a sus pies, arrodillado, mostrando que no es nada, no va a ser rechazado por nadie, y menos por Jesús. Es así como esta mujer va a Jesús y está allí. Y en forma concreta, sin ambigüedades, le plantea su problema y le dice: Señor, quiero que eches fuera de mi hija al demonio. Concretamente, a veces hemos dicho que nosotros tenemos que tener a flor de piel lo que queremos que Dios haga. No empecemos a tartamudear ni a balbucear. Téngalo listo para que cuando Dios le pregunte, usted le diga. Esta mujer fue a entrevistarlo a Jesús, sin ambigüedades, sin rodeos, le dijo: quiero, Señor, que eches el demonio fuera de mí. Esta mujer aparentemente no tenía ningún judío amigo, no tenía ningún palenque, ninguno como para que la presente a Jesús. Pero noten que esta mujer humilde también era valiente, porque con valor se presentó a Jesús. El acto ese es de valor. Lo que sí llama la atención la manera que Jesús le respondió. No es correcto, no es lícito, no es justo que yo a vos te dé el pan, porque yo he venido a darle el pan a los judíos, a mis compatriotas. Una respuesta dura, desalentadora de Jesús. Muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué habrá contestado así Jesús? Me preguntaba, pero Jesús, ¿por qué contestas así? ¿Sabe? Ahora me voy a tomar una libertad. Creo fervientemente que como Dios sabía lo que había en el corazón de la mujer, sabía que podíamos nosotros, que esta mujer quedaría para la historia, mostrando algo que muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta. Al obligarla a Jesús al decirle eso, que no estaba bien que el pan se eche a los perrillos, nos estaba mostrando algo importante, que la humildad no quita lo valiente, que ser humilde no es ser tonto, que ser humilde es ser inteligente. Y es así como la mujer le responde: Señor, no te pido que me des un cacho, no te digo que me des una torta como la que venden acá. No, ¿sabe?
Me conformo con esas migajas que se pueden caer. Qué extraordinaria respuesta de una mujer sabia, de una mujer humilde, porque la humildad no priva que yo sea valiente, que yo con cortesía pueda decir las grandes verdades. Sí, Señor, estoy de acuerdo. Protégelo a tu pueblo, dale el cacho grande a ellos, a mí dame la migaja. Lo extraordinario, yo creo, nuevamente les digo, que esta historia de esta contestación de Jesús es para que nos demos cuenta, la cortesía no quita valor. No quedó amilanada la mujer, con grandeza y con valor pudo decirle, Señor, ¿qué habrá? No digo que habrá pensado, porque estoy suponiendo de antemano que Dios como Dios estaba sabiendo todo lo que pasaba y quería dejar este ejemplo maravilloso para nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos aprender de una buena vez que Dios oye los deseos de los humildes. Y fíjense ustedes, vuelvo a reiterarle, esta mujer no era del pueblo judío, no era alguien que había dicho yo creo en Dios. Me maravillo muchas veces porque pienso que este Señor Jesucristo tiene una gracia y un amor más allá de los límites que podemos pensar. El tercer aspecto que quiero mostrarles yo, que vale la pena ser humilde, tiene que ver con que este Dios, sobre este Dios todopoderoso que tenemos, nos da de comer. Quiero que pongamos el Salmo 22, versículo 26. Dice este Salmo en el versículo 26, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Este versículo, del versículo 22, es como un anticipo para el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, en aguas de reposo me pastoreará. ¡Qué maravilla! Dios nos está mostrando a través de toda su palabra que Él nos dará de comer. Ya Jesús dijo, ¿por qué tan afligido estáis? ¿No ves que aún las aves del cielo no trabajan y tienen de comer? ¿Por qué ustedes se afligen tanto? Y voy a tomar dos ejemplos. Uno tiene que ver con la alimentación de 4.000 personas que les dio de comer Jesús. Está en Mateo capítulo 15, versículo 32 al 39. Jesús estaba rodeado por una gran multitud. Hablaba a la multitud. Había hecho milagros, había hecho sanidades. Miles y miles fueron sanados en ese momento. Y saben, hacía 3 días que la gente escuchaba a Jesús. Hacía 3 días que Jesús estaba hablando y enseñando a la gente. Hacía 3 días que había hecho milagros. Y la gente estaba ahí, fiel. Según la palabra del mismo Señor Jesucristo, era gente que no había comido nada. Yo me pregunto si alguna vez nosotros citamos una reunión y estamos 3 días sin comer nada. Yo creo que lo asaltamos a la sanguchería. Mire, dice Jesús en el versículo 32, Jesús los llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de esta gente,
porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino, dice Jesús. Entonces, los discípulos, ¿qué dice? ¿Dónde vamos a sacar nosotros tantos panes? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7, unos pocos pececillos, y los mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió, y los discípulos los repartieron. ¿Y qué pasó? Comieron todo, se saciaron y recogieron pedazos, 7 canastas llenas. Eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dios siempre al humilde le da de comer. Estos no estaban haciendo piquete, no estaban quemando goma, humildemente se le estaban aguantando. Y Jesús tuvo misericordia de ellos y les dio de comer. Era una multitud maravillosa. Se asombraba frente al poder de Jesús. Era una multitud humilde. Era una multitud y Jesús le dio de comer. Dios da de comer a todos los humildes. Una pequeña historia, digamos, voy a narrar como segundo ejemplo, de una mujer muy simple. Nosotros podemos conocer en nuestra, diría, geografía cultural, por ahí vemos a personas que no tienen qué comer. Pero una mujer que quería comer y trataba de encontrar un trabajo para conseguir la comida, no lo logró en esa mañana. Y entonces, al no lograrlo, siendo las 12 ya, se arrodilló en la vereda de una calle cualquiera y comenzó a orar y decirle, Señor, quiero que me des la comida que me has prometido. Y oraba ella. Y dice, yo sé que me la vas a dar. Y había un grupo de muchachos jóvenes cerca que la observaban y la escuchaban a esta mujer que estaba orando. Dicen, mírala a la mujer, qué mujer tonta. Cómo habla al viento. Entonces dice uno de ellos, me voy a ir y le voy a comprar un sándwich de allá del kiosco y le voy a traer y le voy a poner ahí a la par a ver qué hace. Y ustedes saben que este muchacho fue, compró el sándwich, un buen sándwich de milanesa y le puso a la par de la hermana. Y cuando ella abrió sus ojos, vio el sándwich y dijo, gloria a Dios, gracias Señor, yo sé que tú nunca me vas a dejar sin comida. Hermanos, Dios nunca abandona a sus hijos. Nosotros lo debemos grabar a fuego. No debe haber desesperación en nosotros, debe haber convicción, certeza, lucha. El hombre de Dios no es un simple hombre que por cualquier viento ya está caído. El Hijo de Dios es como un árbol fuerte plantado en zonas áridas, duro, que no cualquier viento lo doblega. Es así que el ejemplo más palpable que, digamos, viene de David, porque David en el Salmo 37 dice, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia pedir pan. Hermanos, en esta mañana yo he querido que ustedes y yo revaloremos lo que significa la humildad. Y Pablo nos aconseja que nosotros debemos ser humildes y no solo ser humildes, sino vestirnos de humildad. Que el Hijo de Dios no solo debe parecer humilde, no solo debe ser humilde, sino parecer también humilde. Y en conclusión, nosotros podríamos decir que hemos visto 3 aspectos que nos encaminan y que nos dicen, Señor, vale la pena que seamos humildes. El primero es que Dios consuela a los humildes.
El ejemplo que hemos visto que Pablo en la adversidad, aún en la lucha para predicar el Evangelio, tuvo grandes dificultades y en un momento dado Dios le mandó a Tito, a un hermano en la fe, para que lo aliente y para que lo consuele. El otro es el caso de Noemí, una soberbia que tomó decisiones unilaterales, sin ninguna pasión ni amor por sus propios hermanos. Sin embargo, Dios la bendijo al final con su nuera Ruth, dándole alegría y paz a su corazón. En segundo lugar, dijimos nosotros que el humilde es oído por Dios. El humilde puede decirle a Jesús: deseo esto, tengo este sueño, Señor, y Dios lo escucha, y ese sueño se va a hacer realidad. Dice: Dios oyó la oración de Ana. Ana ni hablaba en el templo, recuerdan ustedes. Dios le dio un hijo, y un hijo que luego fue el gran profeta Samuel. Y en segundo lugar, quiero mostrarles, y así ha sido, que esta mujer sirio-fenicia, no judía, tenía un problema, pero mostraba una gran humildad delante de Jesús, y Jesús la bendijo, le sanó a su hija. Y en tercero y último, mostramos lo que necesitamos todos los días, la comida de cada día. Jesús, nuestro Dios, es tan poderoso que jamás abandona a sus hijos en la comida. Hemos visto cómo 4.000 personas fueron saciadas por la comida por Jesús, aparte de los niños y las mujeres. Y hemos visto que esta hermana, que aún tratando de conseguir plata para su comida no lo pudo, pero de todas maneras se puso de rodillas y oró a Dios, diciéndole: gracias, Señor, porque sé que me vas a dar la comida. Hermanos, los he desafiado, y yo también. No vayan a creer que yo creo que soy humilde. No, yo no escucho que ninguno me dice que soy humilde. Yo lo que sí he escuchado, muchas otras categorías, pero humilde nunca me han dicho. Sin embargo, es un desafío. Hay que ser humilde. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer y darnos cuenta que la humildad trae bendición. En el nombre de Jesús los desafío que seamos humildes.